El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la capacitación y en esta sección vamos a empezar con lo que es la serología. La serología se refiere al estudio del contenido de anticuerpos en el suero. Ciertos microorganismos estimulan al cuerpo para producir estos anticuerpos durante una infección activa. En el laboratorio, los anticuerpos reaccionan con los antígenos de forma específica, de tal manera que se puedan utilizar para confirmar la identidad de microorganismos en particular. Entonces, ¿para qué nos sirve la serología o a qué se refiere la serología? ¿Qué es lo que vamos a estudiar específicamente en este tipo de pruebas? ¿Alguien tiene idea de qué es lo que vamos a buscar? Lo acabamos de decir, la presencia de antígenos en el suero, exactamente. Y esto o la presencia de antígenos en el suero nos va a dar la pauta para poder determinar o para poder confirmar la identidad de ciertos microorganismos en particular y que a su vez nos den la información necesaria para poder determinar si esa enfermedad es una enfermedad activa o no. Y esto se hace en base a una aglutinación en látex. ¿Alguien sabe qué es una aglutinación? ¿O ha escuchado la palabra aglutinación alguna vez? ¿Qué es la aglutinación? No estoy segura, pero sí la había escuchado y creo que es cuando se agrupan o algo así. Ujú, es la agrupación de estos microorganismos. Bueno, específicamente en las pruebas es una agrupación. Nosotros vamos a observar en una reacción positiva o en una reacción de aglutinación la formación de ciertos grupos de microorganismos. En este caso van a ser la unión de estos anticuerpos con los antígenos. ¿Sale? La aglutinación en látex o todo lo que es la serología se hace en base a la aglutinación en látex. Y esto nos va a poder determinar la presencia o vamos a poder confirmar con esto la presencia de los antígenos en el suero o la muestra a reaccionar ante la presencia de los anticuerpos. Y estos resultados suelen aparecer o suelen ser visibles en alrededor de 3 a 5 minutos. Estos estudios regularmente se hacen en una placa y la forma en que se van a realizar va a ser poniendo una gotita del reactivo, una gotita de la muestra, se hace un mezclado y posteriormente una agitación durante 3 a 5 minutos para poder observar si existe una aglutinación o no. Aparte, estas técnicas de ser cualitativas tienen la habilidad de poder ser semi-cuantitativas, ya que estos resultados podemos hacer titulaciones y podemos entregar una titulación de hasta dónde puede reaccionar esta muestra de forma positiva. ¿Sale? ¿Qué tipo de muestras o qué tipo de pruebas vamos a tener en cuestión de la serología? ¿Alguien ha visto su catálogo? Sí, ¿Qué tipo de pruebas vamos a tener? ¿Ese? El catálogo. ¿Qué vamos a tener? El perfil de fertilidad y prenatal. Estamos en las pruebas de serología. Ah, Ahí lo tienen en su mismo catálogo. Vamos a poder, nada más con que lo abran en la parte donde dice serología, vamos a tener la presencia o la vamos a poder observar qué pruebas manejamos en serología. Dime, Lucy. por ejemplo, en sueros
clasificadores podemos identificar el tipo de sangre. Ok, tú me estás hablando de grupos sanguíneos. ¿De qué pruebas estamos hablando actualmente? Serología. Son los de arriba, perdón. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver grupos sanguíneos con las pruebas de serología? Nada. Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pruebas de serología manejamos? Detección detección de reginas sifílicas. Ok, por medio de BDRL. Para hacer la detección de sífilis manejamos dos pruebas principales, lo que vendría siendo el BDRL y el RPR, ¿cierto? El BDRL, ¿qué de diferente tiene con el RPR? El BDRL, si ustedes se fijan ahí o hacen una pequeña lectura de la descripción del BDRL y lo comparan con la descripción del RPR, van a poder observar que en uno es la aglutinación por medio de látex y en el otro vamos a tener una aglutinación pero por medio de carbón activado. Lógicamente, el vehículo es totalmente diferente y la interpretación o el resultado va a ser visible de una forma diferente. Mientras que en el BDRL nosotros necesitamos apoyarnos de un microscopio para poder ver la reacción, en el caso del RPR lo vamos a poder observar a simple vista. ¿Sale? En los dos casos o en las dos pruebas vamos a tener la misma sensibilidad, la misma especificidad. Lo único que cambia es el vehículo por el cual nosotros vamos a hacer la detección. En BDRL, látex y en RPR vamos a tener carbón activado. La técnica de látex es visible en microscopio y la técnica de RPR de carbón activado lo vamos a poder observar directamente o de forma visual. ¿Vale? Me imagino que todos han escuchado por lo menos una vez qué es la sífilis. ¿Vale? ¿Alguien que me pueda decir qué es la sífilis? Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y alguien sabe cuáles son las características de la sífilis? ¿Nadie? La producción de chancros. No saben qué es un chancro. Como una tipo llaga. Nunca vieron o no llevaron biología o algo así en sus clases. Creo que incluso desde secundaria se empieza a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Y hay varias enfermedades que producen chancros. Hay chancros blanco, chancro negro y regularmente son como tipo llagas. ¿Sale? Esta enfermedad, la sífilis, es producida por una bacteria y esta bacteria puede afectarnos incluso neurológicamente. No sé si han escuchado que una persona que no se trata la sífilis incluso puede quedar causa trastornos mentales. Incluso un pintor muy famoso, Van Gogh, tenía sífilis, incluso se cortó, creo que una oreja o algo así, ¿no? Ujú, le hace. Y fue a causa de la sífilis. De hecho, murió, creo que murió de sífilis. ¿Sale? Bueno, aparte de la detección de sífilis, ya sea por BDRL o RPR, ¿qué más pruebas vamos a tener? PCR. PCR, ok. El PCR es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, ¿qué función va a tener el poder identificarla?
No. La placa de reacción es uno de los componentes que viene dentro del kit, pero no sirve. ¿O para qué vamos a detectar con la prueba de PCR? ¿Una placa de reacción? No. ¿Qué se va a poder detectar con el PCR? Proteína C. El PCR, el nombre del PCR el PCR es la abreviación de proteína C reactiva. ¿Para qué me sirve detectar la proteína C reactiva o el PCR? ¿Mande? No, el glicinato también es uno de los componentes de... La proteína C reactiva me sirve para poder ver si la persona está teniendo una inflamación a nivel celular. ¿Sale? Hay que ponernos bien abusados en cuestión de las preguntas. ¿Por qué? Porque si este tipo de preguntas se los hace un cliente, de aquí es donde nosotros vamos a tomar las respuestas o es donde nosotros estamos aprendiendo a responderle a un cliente, ¿cierto? Y si ustedes me contestan de forma incorrecta, quiere decir que al cliente le van a contestar de la misma forma. Entonces, este tipo de clases o estas revisión de lo que es el catálogo nos sirve precisamente para eso, para saber qué contestarle al cliente. Si un químico o un cliente me habla y me dice, oye, ¿cuál es la función de hacer la detección de la proteína C reactiva en una persona? ¿Para qué sería esta o cómo sería la contestación de esta pregunta? Exactamente. ¿Qué enfermedades producen inflamación? Bastantes enfermedades, ¿sale? Principalmente enfermedades autoinmunes o incluso el PCR se utilizó como coadyuvante en el diagnóstico de COVID. No sé si recuerdan. El COVID, ¿qué tipo? O no sé si recuerdan que se empezó a mencionar mucho que causaba inflamación. Y los pacientes, lógicamente, los pacientes que se iban complicando, iban teniendo valores más elevados de la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es una de las más utilizadas en los laboratorios y ya que varias de las enfermedades pueden producir inflamación. ¿Sale? Tenemos también lo que es el FR. El FR es la prueba para el factor reumatoide. Incluso una persona con artritis reumatoide se le puede hacer la medición del PCR. Sí, y regularmente, si la persona está pasando por un proceso inflamatorio, recordemos, la artritis reumatoide principalmente aquí ataca las articulaciones, ¿cierto? Las inflama. Si esa persona tiene un FR positivo y aparte tiene niveles altos de PCR, quiere decir que esa persona está en un estado agudo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir agudo? No necesariamente tiene que ser grave. Exactamente. Un agudo, delicado, no va a ser la palabra indicada. Agudo quiere decir que la sintomatología está muy presente. Crónico, o hay dos tipos de estadios, crónico y agudo. ¿El agudo qué quiere decir? Está fuerte. O que la sintomatología está muy presente, ¿cierto? Y crónico, Una enfermedad que ya no se va a quitar, ¿no? Lo de lo crónico, ¿no? Crónico es no que necesariamente. lleva un Crónico tiempo, ¿no? es que ha pasado por demasiado tiempo, que va a ser una enfermedad larga, exactamente. Esas no son palabras precisamente
que tengan que ver con diagnóstico o con medicina, ¿sale? Eso incluso, pues son palabras de uso común, ¿cierto o no? ¿Sale? Entonces, hay que ponernos un poquito más abusados en cuestión de todos estos tipos de términos que son muy comunes o que se utilizan de forma coloquial. ¿Sale? Ok, aparte de PCR y FR, tenemos el rosa de Bengala. El rosa de Bengala sirve para la detección de brucelosis. No es otra cosa más que una suspensión de bacterias y que en presencia de los anticuerpos, si es que así los tuviera la muestra, va a reaccionar. También tenemos pruebas para detección de las antiestreptolicinas O. ¿Alguien sabe qué es la streptolicina O? ¿Alguien ha escuchado hablar del estreptococo? Sí, el estreptococo, ¿qué es? Una bacteria. Regularmente, ¿en dónde la encontramos? En la garganta. ¿Sale? Y esta enfermedad de la garganta, incluso, no sé si recuerdan que de niños, si se enfermaban de la garganta, los llevaban al médico. Y el médico podía decir, ah, pues es una fiebre reumática. ¿Alguien recuerda ese término, fiebre reumática? ¿Sí? Ah, ok. La fiebre reumática puede tener afecciones a largo plazo, afecciones incluso cardíacas. Exactamente. Y el médico regularmente le recetaba a ese niño o a esa persona una inyección de antibiótico en grandes cantidades. Estas bacterias o el estreptococo va a liberar unas toxinas, la estreptolicina O. Por lo tanto, esta prueba se llama antiestreptolicina. Lo que en realidad vamos a buscar va a ser la toxina que libera esta bacteria y que produce la fiebre reumática. ¿Vale? Ok. Posteriormente tenemos los antígenos febriles, ya sea en kit o en presentación individual. ¿Cuántos, se puede decir, cuántos antígenos manejamos? 6. ¿Cuáles son esos antígenos? Es la brucela, el proteuso X19 para Exactamente. Estos regularmente van a producir enfermedades gastrointestinales. Cuando comen en la calle, o si han escuchado hablar de la fiebre tifoidea. ¿Alguien alguna vez en su vida ha tenido fiebre tifoidea? ¿O a alguien alguna vez le han hecho este tipo de reacciones, los antígenos febriles? Son muy comunes. Regularmente cuando ustedes van al médico por una cuestión gastrointestinal, que tienen demasiada diarrea, náuseas, vómitos, pero esa diarrea o esas náuseas y vómitos están acompañados con fiebre, y esa fiebre regularmente es periódica, puede ser causada por estos antígenos. Y dependiendo el resultado de estos 6 antígenos, el médico puede determinar qué tipo de enfermedad puede ser. Si aparecen los típicos presentes, pues va a ser una fiebre tifoidea. O se puede detectar lo que es la salmonelosis. ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? Por comer comida contaminada, ¿sale? Regularmente comida de la calle. ¿Por qué de la calle? Recordemos que en la calle pues está todo a la intemperie puede tener restos y de heces, ¿no? de hecho O puede estar son regado con por agua restos sucia. de heces. ¿Qué pasa si un perrito hace en la calle
a un lado de un puesto de tacos. Y esas heces están bajo el sol. Se secan y hay una ventisca. Va a haber partículas de esas heces que pueden caer a los alimentos y de esa forma se pueden enfermar. ¿Sale? Aparte, también manejamos los controles tanto positivo como negativo para las reacciones febriles por separado. ¿Alguna duda con la serología o las pruebas de serología que manejamos? ¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que es la serología. Vamos a pasar a la parte de grupos sanguíneos. ¿Alguien ha escuchado o alguien sabe qué es un grupo sanguíneo? ¿Qué es un grupo sanguíneo? Pues es el tipo de sangre que pertenece. ¿Para qué nos sirve saber o identificar nuestro grupo sanguíneo? En caso de necesitar una transfusión, En el caso de necesitar una transfusión, ¿por qué es necesario saber nuestro grupo sanguíneo cuando vamos a recibir una transfusión sanguínea? para saber si va a ser compatible ¿Con tu qué? ¿Con tu gen? con tu tipo de sangre. Con tu tipo de sangre. En dado caso que nos metan una sangre que no es compatible o que no es del mismo, o que no tiene las mismas proteínas alrededor del glóbulo rojo, ¿qué nos pasaría? Un rechazo de esa sangre, ¿sale? Y muy probablemente nos ocasione la muerte, ¿sale? Entonces, ¿alguien sabe cuántos tipos de sangre existen o cuántos o en cuántos grupos está dividida o se divide la sangre humana? 4 principales. ¿Cuáles son? A, B, AB y O, ¿sale? Y a su vez tenemos otro factor que es el factor RH. Este factor RH puede ser positivo o negativo, lo que nos hace en total de 8 grupos sanguíneos. 4 grupos principales, A, B, AB y O, y se convierten en 8 por su RH, ya sea positivo o negativo. Bueno, en cuestión de los grupos sanguíneos, la membrana celular de los glóbulos rojos contiene en su superficie diferentes proteínas, las cuales son las responsables de los diferentes tipos de sangre que existen principalmente. Son 2 tipos de proteína que determinan el tipo de sangre, la proteína A y la proteína B. ¿Sale? Según las diferentes combinaciones de las proteínas de la superficie de los glóbulos rojos, dan como resultado 4 grupos sanguíneos existentes, que son los que ya habíamos mencionado. Grupo A, el cual tiene proteínas A en la superficie del glóbulo rojo. Grupo B, el cual tiene proteínas B en la superficie del glóbulo rojo. Grupo AB, el cual tiene ambas proteínas, tanto A como B. Y el grupo O. La característica de este grupo O es que no presenta ni proteína A ni proteína B alrededor o en la superficie del glóbulo rojo. ¿Sale? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar para poder determinar el grupo sanguíneo? Nosotros vamos a realizar una búsqueda de estas proteínas. ¿Con qué vamos a realizar la búsqueda de las proteínas? Con un reactivo. Con unos reactivos. Y estos reactivos van a estar diseñados para reaccionar directamente con las proteínas. Si yo quiero identificar la proteína A, ¿qué debo o qué
reactivo tengo que utilizar? El anti-A, exactamente. ¿Esto para qué? Para que este anti-A se una a la proteína A y suceda una hemólisis de ese glóbulo rojo. Nosotros vamos a identificar la reacción si sucede una hemólisis. ¿Alguien sabe qué es una hemólisis? Sí, ¿qué es una hemólisis? La ruptura del glóbulo rojo, ¿sale? ¿Y cómo se va a ver una reacción de una hemólisis? Pues ¿Quién lo sea? ven, Parece que es la única que ha estado en las capacitaciones. pues en la sangre se va a ver como una tipo de destrucción. Exactamente. En el dado caso que sea una reacción negativa, ¿qué es lo que vamos a ver en esa reacción? ¿Va a sufrir alguna modificación la sangre que pusimos como muestra? No, no va a haber ninguna reacción. Y de esa forma nosotros vamos a poder discriminar si es una reacción positiva o negativa al hemoclasificador que nosotros estemos utilizando. Y en base a esas reacciones, nosotros vamos a poder determinar el grupo sanguíneo al cual pertenece el paciente en cuestión, ¿sale? En cuestión de reactivos, manejamos reactivo hemoclasificador anti-A, reactivo hemoclasificador anti-B, reactivo hemoclasificador anti-AB y reactivo hemoclasificador anti-D. El anti-D va a ser la reacción para nosotros poder determinar el RH. Y en este caso, la hemólisis de la muestra con el reactivo anti-D nos va a determinar un RH positivo. Y si no hay una reacción con el anti-D combinado con la muestra, va a ser un RH negativo, ¿sale? Aparte de los hemoclasificadores, contamos con potencializadores, que vendría siendo el suero de Coombs y la albúmina bovina al 22%. ¿Alguien sabe qué es un potencializador? Igual, la palabra potencializador es una palabra coloquial. ¿Qué quiere decir potencializador? Pues que Pues que impulsa o podría como que sea más Que da la fuerza para un resultado. Algo parecido. Un potencializador va a incrementar la reacción, ¿sale? Si nosotros tuviéramos una reacción débil o que casi que no pudiéramos identificar si es una reacción positiva o negativa, ¿qué pasa si yo potencializo esa reacción? Va a incrementar o vamos a poder tener la evidencia de un resultado mucho más claro, ¿cierto? Entonces, los potencializadores, ¿para qué van a servir? Para incrementar la respuesta a la reacción que vamos a realizar por medio de los hemoclasificadores. Y nosotros manejamos dos, que es el suero de Coombs y la albúmina bovina al 22%. Cada una de ellas o estos dos reactivos van a tener una técnica en específico. Depende del químico qué tipo de prueba quiere realizar, si bien sea por medio de suero de Coombs o por medio de albúmina bovina. Pero nosotros tenemos dos opciones para poder ofrecer a los laboratorios para que puedan hacer la potencialización de estas reacciones. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, posteriormente vamos a ver lo que se refiere a las pruebas para coagulometría. ¿Alguien sabe qué es la coagulometría?
¿O qué es una coagulación? Cuando no hay mucha oxigenación en la sangre es cuando se coagula. No. Yo creo, La coagulación no es otra cosa más que un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Cuando nosotros sufrimos una herida, ¿qué pasa en esa herida? ¿O nos sigue sangrando todo el tiempo? La coagulación entonces, ¿para qué sirve? Para detener los sangrados, ¿cierto? O hemorragias. Este tipo de pruebas, entonces, ¿qué van a medir? Si se fijan, en todas o en las dos, que es el TP y el TPT, nos menciona que son los tiempos de coagulación. ¿Qué van a medir como tal? Van a medir un tiempo, ¿cierto? Estas pruebas de coagulación también se les conoce como pruebas preoperatorias. Y toda persona que va a ser sometida a a una intervención quirúrgica, por más pequeña que sea, tiene que contar con esta información. ¿Por qué? porque si no puede, pues, tener una hemorragia y pues desangrarse. Exactamente. ¿Han escuchado hablar de la cascada de coagulación? ¿No? No. Ok. La cascada de coagulación van a ser diferentes factores que se van a ir desencadenando para poder realizar una coagulación de forma correcta o que nuestro sistema nos proteja de forma correcta. ¿Sale? Los reactivos que nosotros tenemos para la medición de la coagulación van a intervenir directamente en estos factores de coagulación. ¿Sale? Y no es otra cosa más que medir los tiempos de nuestro paciente. Lógicamente, estos tiempos tienen que caer en los rangos normales para que el paciente pueda ser apto a entrar a alguna cirugía. Y en dado caso de que no sea así, el médico tenga las precauciones necesarias para poder intervenir de una forma segura a ese paciente. ¿Sale? No sirven, no, o estas pruebas son de mucha ayuda para cuando el paciente va a entrar a cirugía. Por eso se le nombran como preoperatorias. Y manejamos lo que es el TP y el TPT. ¿Sale? Aquí hay un punto a resaltar en el TP y en el TPT. Si se fijan en su catálogo, nos menciona que el TP viene en 4 frasquitos. 2 de esos frasquitos son de reactivo de TP y los otros 2 son de cloruro de calcio, que es el agente que vamos a utilizar como coagulante. ¿Sale? En el caso del TPT, viene marcado solamente con 2 frasquitos y únicamente vienen 2 frasquitos del reactivo. Mas, sin embargo, también para esta prueba se requiere de cloruro de calcio. Por lo tanto, es muy común que a ustedes les vayan a pedir estos 2 reactivos en conjunto. A mí ya me preguntó un cliente que por qué no trae el cloruro de calcio y por qué los no lo trae. Así lo maneja nuestro fabricante. Desde origen viene en esa presentación. O sea que ellos tienen que comprarlo por separado. Así es. O pueden adquirir el reactivo de TP y TPT y ahí ya también pueden utilizar el cloruro de calcio del TP en el TPT. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a las pruebas de coagulación? ¿Cuáles son las dudas? El TPT entonces no funciona en cloruro de calcio. No. Ahí incluso en inserto les mencionan que debe o es uno de los pasos
que se deben de llevar para poder llevar a cabo la reacción. Nosotros no lo vendemos por separado. Nosotros, el único cloruro de calcio es el que viene con el TP. ¿Sale? Por eso hace ratito les mencioné que el TP viene una presentación de 4 frascos, 2 de reactivo y 2 de cloruro de calcio. Y en el TPT vienen únicamente 2 frasquitos de reactivo, pero se necesita el TPT para poder completar la reacción. Perdón, el cloruro de calcio para poder completar la reacción. ¿Sale? Son reactivos diferentes. Unos van a medir unos factores de coagulación y el otro va a medir otros factores de coagulación. Los dos son necesarios para poder tener una coagulación correcta. Si tú tienes en valores correctos un TP, pero un TPT está descontrolado, hay que verificar los factores de coagulación que influyen en el TPT. Si es al revés, hay que revisar los factores de coagulación que influyen en el TP. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a coagulación, grupos sanguíneos o serología? ¿Ninguna? Nada más sería que nos queda de. También vendría siendo el dímero D. El dímero D es una prueba que se utiliza también para coagulación, pero en este caso, el dímero D, si te fijas, viene en presentación de prueba rápida. El dímero D es un marcador de una correcta coagulación también. Nada más que a diferencia del TP y TPT, esta es una prueba rápida. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, pues hasta aquí llegaría la segunda sección de la capacitación. Y bueno, continuaríamos en la siguiente sección viendo lo que es la química clínica.